Durante 5 años viví en un matrimonio basado en mentiras, sin imaginar jamás la verdad que se escondía tras todo aquello. Cuando descubrí la traición, planeé una venganza que ella jamás habría esperado. Suscríbete al canal. 5 años de una mentira bien construida. Existe un tipo de traición que no se manifiesta como una explosión. Llega como una acumulación. Como una serie de pequeñas incongruencias que descartas una a una porque cada una, aislada, no tiene suficiente peso como para justificar una confrontación. Como la persistente sensación de que algo está ligeramente torcido, sin que puedas precisar el ángulo exacto. Había convivido con ese sentimiento durante más tiempo del que me atrevía a admitir. Me llamo Daniel Park, tengo 38 años, vivo en Denver, Colorado, y durante mis 5 años de matrimonio fui el tipo de marido que la mayoría de la gente describiría como bueno. Present. Confiable. Trabajador. El tipo de persona que cumple sus compromisos, rinde cuentas y progresa de forma constante sin necesidad de reconocimiento continuo para seguir adelante. El problema de ser ese tipo de persona es que también tiendes a conceder el beneficio de la duda con una generosidad que, en ciertas situaciones, no es una virtud. Es vulnerabilidad. Lo que se había construido. El nombre de mi esposa era Adriana Park. 36 años. Relaciones públicas en una agencia mediana en Denver. Nos casamos cuando yo tenía 33 y ella 31, después de 2 años de noviazgo que habían sido buenos, como las mejores relaciones, con esa cualidad de descubrimiento mutuo que hace que los primeros años de intimidad sean memorables. Adriana era inteligente de una manera particular. No en el sentido académico, sino en el social, el tipo de inteligencia que interpreta con precisión los entornos y a las personas, que sabe qué decir y cuándo decirlo, que construye imágenes con la competencia de alguien que entiende que la narrativa es poder. Esa había sido una de las primeras cosas que me habían atraído de ella. También había sido, según descubrí, la herramienta que había utilizado durante 5 años para mantener en funcionamiento una realidad paralela sin darme cuenta. No había niños. Había una casa en Washington Park que habíamos comprado juntos en nuestro tercer año de matrimonio, un labrador llamado Miles que habíamos adoptado en nuestro 4.º año, y la estructura visible de una vida que funcionaba. Las incongruencias. El primero llegó en el 2.º año. Durante la cena, apareció un mensaje en la pantalla de su teléfono con un nombre que no reconocí y un texto que desapareció antes de que pudiera leerlo por completo. Le pregunté quién era. Me dijo que era un cliente difícil que enviaba mensajes en momentos inoportunos. Yo había aceptado. El segundo llegó en el 3.er año. Un viaje de negocios a Chicago que se extendió de 2 a 4 días sin previo aviso. El hotel le cobró 3 noches cuando ella me había dicho que se quedaría 2. Le pregunté. Me lo explicó con la elocuencia de quien lo había preparado con antelación. Había aceptado de nuevo. El tercero, el cuarto, el quinto. Cada uno de ellos era lo suficientemente pequeño como para poder desecharse. En conjunto, a lo largo de 5 años, creamos un archivo interno que yo había mantenido cerrado porque abrirlo requería enfrentarse a algo que mi preferencia por la estabilidad hacía difícil de iniciar. El verdadero descubrimiento se produjo de una manera que no había planeado. El descubrimiento era un martes de febrero. Adriana había salido a lo que ella describió como una cena con un cliente. Miles estaba enfermo, lo que requirió una visita al veterinario esa tarde, y yo había regresado a casa antes de lo habitual con la receta del veterinario y la necesidad de acceder al seguro de la mascota, cuyos documentos se guardaban en una carpeta compartida en la computadora de la oficina. No tenía previsto encontrar nada. Encendí mi computadora, navegué hasta la carpeta del seguro y vi, en una pestaña del navegador que había dejado abierta, una conversación que cambiaría para siempre los siguientes meses de mi vida. No era ambiguo. No existía ninguna interpretación alternativa. Había nombres, había fechas, estaba el lenguaje específico de 2 personas que tenían una historia en común y que no ocultaron esa historia en el espacio donde se comunicaban porque habían asumido que ese espacio era privado. El hombre se llamaba Scott. De una forma que los mensajes dejaban clara, él había estado presente durante al menos 3 de los 5 años de nuestro matrimonio. Estuve sentado en la silla de mi oficina durante un tiempo que no puedo medir con exactitud. No hubo explosión interna. Había algo más frío. La sensación de que todas las incongruencias de los últimos años finalmente habían encontrado la explicación que yo había evitado buscar. Y entonces, casi de inmediato, tuve claro lo que iba a hacer. La decisión. Cerré el ordenador. Fui a la cocina. Prepare café. Me senté a la mesa con mi taza y Miles a mi lado,
que había apoyado la cabeza en mi rodilla con esa sensibilidad que algunos animales tienen hacia los estados emocionales humanos que no pueden nombrar pero que reconocen. Había dos maneras de responder a lo que había descubierto. Lo primero fue la confrontación inmediata. Ir a ver a Adriana cuando regresara, mostrarle lo que había visto y hablar con ella esa misma noche. El segundo fue diferente. A lo largo de 5 años, construí con Adriana cosas que iban más allá de lo emocional. Estaba la casa, comprada en conjunto con financiación compartida. Estaban las inversiones que habíamos realizado juntos. Había una estructura financiera que habíamos creado de forma integrada. Adriana trabajaba con la narración de historias. Sabía cómo construir historias. Sabía cómo manejar imágenes. Sabía, si me enfrentaba a ella sin preparación por mi parte, cómo usar precisamente esas habilidades para controlar lo que sucediera a continuación. Enfrentarla esa noche, en el estado en que se encontraba, sería darle la iniciativa. Mientras el café se enfriaba en la taza, ella decidió que no iba a ceder la iniciativa a nadie. El plan no era un plan de destrucción. Era un plan informativo. Tras años trabajando como analista de riesgos en una compañía de seguros, aprendí que la diferencia entre una buena posición y una mala posición en una situación adversa rara vez radica en lo que uno sabe en el momento del enfrentamiento. Se trata de lo que hayas preparado de antemano. En las semanas siguientes, trabajé de una manera que yo describiría como paralela. Aparentemente, el matrimonio seguía adelante. Cenas. Fines de semana. La rutina de dos adultos que convivían y habían construido la base de una vida en común. Adriana había regresado ese martes sin saber lo que yo había visto, y lo había recibido con la suficiente naturalidad como para que no la alertara. En el interior, ya habían comenzado las obras. Lo primero que sucedió fue que había un abogado. No es el tipo de abogado al que llamas cuando ya estás en crisis. Es el tipo de abogado al que llamas cuando quieres entender la situación por completo antes de actuar. El abogado se llamaba Robert Kim, tenía 45 años, era especialista en derecho de familia y tenía fama de haber visto todas las variantes posibles de situaciones matrimoniales complejas, y de haber aprendido que la preparación previa valía más que cualquier discusión posterior. Durante la primera consulta, expliqué la situación. Robert había escuchado con la atención concentrada de alguien que... Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Recopila información útil. ¿Qué quieres que produzca el proceso? Había preguntado. Quiero que lo que se ha construido se divida de forma que refleje la contribución de cada persona. Y quiero que la división se base en información completa, no en la versión que ella proponga si toma la iniciativa. ¿Tiene documentación de lo que descubrió? Tengo suficiente para empezar. Vamos a necesitar más. La colección en las semanas siguientes hizo lo que Robert le había sugerido con la precisión de alguien que había dedicado años a trabajar con análisis de riesgos. No había contratado a un investigador privado. Simplemente presté atención consciente de que lo que veía ahora era diferente de lo que había visto antes, porque sabía lo que estaba buscando. Había documentado inconsistencias. Había revisado los registros financieros a los que ambas partes teníamos acceso y, durante esa revisión, encontré algo que añadía una dimensión a la situación que no había previsto del todo. Hubo gastos que no cuadraban. No eran grandes cantidades. Cantidades pequeñas y regulares que, individualmente, no llamaban la atención, pero que en conjunto contaban una historia sobre a dónde había ido el dinero compartido, de maneras que yo desconocía. Robert recibió esa información con la expresión de alguien que no estaba sorprendido. Esto refuerza nuestra posición, había dicho. De manera significativa. Durante esas semanas, también hablé con algunas personas del círculo de amigos que había mantenido desde antes de la boda. No para crear una narrativa, sino para averiguar si existía información que otros hubieran tenido acceso a ella y que a mí no me hubiera llegado. Lo que descubrí en esas conversaciones me aportó un contexto que no había previsto. Scott no era nuevo. Había personas que lo sabían, o lo sospechaban, desde hacía bastante tiempo. Habían optado por no decirlo.
Ese descubrimiento había añadido una dimensión a la situación que yo necesitaba tiempo para procesar por separado. La preparación final durante la quinta consulta, Robert me había dicho que había llegado al punto en que el puesto estaba suficientemente preparado. ¿Qué significa esto en la práctica?, había preguntado. Significa que, al iniciar el proceso, la posición negociadora es sólida. Los activos están documentados. Los gastos irregulares están registrados. La duración de la situación está establecida. Me miró. Puedes enfrentarte a ella cuando quieras. Pero quiero que entiendas las consecuencias de ese enfrentamiento. ¿Qué? Ella va a crear su propia versión de la historia. Se le da bien construir versiones. Lo sé. Lo que hace la documentación es restarle relevancia a su versión. No porque la estemos atacando, sino porque los hechos quedan registrados independientemente de lo que ella diga al respecto. Salí de esa consulta con la clara impresión de que alguien había hecho el trabajo necesario y estaba preparado para lo que viniera después. La conversación era viernes. Adriana llegó a casa a las 7, con el ánimo de alguien que había tenido una semana aceptable y estaba lista para el fin de semana. Ya había cenado. Después de cenar, dijo que necesitaba hablar. Adriana me miró con esa rápida capacidad para captar el ambiente, que era su especialidad. ¿Acerca de? En relación con lo que encontré en el ordenador en febrero. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubiéramos experimentado en los 5 años anteriores. Había algo en su rostro que interpreté de inmediato, no la sorpresa de alguien que no sabía lo que estaba escuchando, sino la rápida reorganización de alguien que había sido tomada por sorpresa y estaba evaluando las opciones disponibles. Daniel, no hace falta que me lo expliques todavía, dije. Necesito que sepas lo que yo ya sé antes de que decidas qué decir. Y yo se lo había dicho. No en un sentido emocional. Con la frialdad de alguien que está transmitiendo información. Lo que había descubierto. Lo que había documentado. Lo que habían revelado las consultas con Robert. Lo que las conversaciones con personas de su círculo de amigos habían desvelado acerca de cuánto tiempo llevaba ocurriendo y quiénes lo sabían. Adriana permaneció en silencio durante la presentación, y su expresión pasó de la evaluación a algo más cercano a la comprensión de lo que estaba enfrentando. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Tú lo planeaste, dijo finalmente. Me prepare. ¿Por cuánto tiempo? Desde febrero. 2 meses. 3. Ella me había estado mirando fijamente. No dijiste nada. No. ¿Por qué? Porque trabajas con narrativas, dije. Y quería que el proceso se basara en hechos, no en narrativas. Lo que siguió el proceso de divorcio había durado 6 meses. Adriana había contratado a un abogado competente. Pero había algo que la documentación había logrado que ningún abogado competente podría deshacer por completo. Había establecido los hechos antes de que fuera necesaria su versión. El gasto irregular había sido el elemento más concreto. No porque la cantidad fuera extraordinaria, sino porque existía documentación estándar que explicaba cómo se había gestionado el dinero en común sin mi consentimiento. Robert lo había utilizado con la precisión de alguien que conocía exactamente el peso que tenía cada elemento en una negociación. En última instancia, la división de los bienes reflejó algo más cercano a lo que cada individuo había construido de forma independiente que lo que habría reflejado una simple división equitativa. La casa había sido vendida. Miles se había quedado conmigo, lo cual había sido la única parte del proceso en la que yo había sido absolutamente inflexible. Las capas que no había calculado había algo que el plan no había previsto del todo. El coste emocional de 3 meses de funcionamiento en paralelo. Despertar junto a alguien que supiera lo que sabía y mantener una apariencia lo suficientemente normal como para que el plan funcionara. De tener conversaciones cotidianas sobre fines de semana y planes futuros con la conciencia de que esos fines de semana y planes futuros no existirían de la manera en que se estaban discutiendo. Había sido necesario. Pero hubo un precio que no había previsto del todo. Un amigo llamado Marcus, que había sido el más honesto de todos a quienes consulté y uno de los pocos que me dijo que había sospechado algo durante más tiempo del que yo lo había descubierto, me preguntó una noche, meses después de finalizado el proceso, ¿cómo te encuentras realmente? Permaneció en silencio por un momento. Estoy bien, había dicho. Pero, bien, es una palabra muy amplia que engloba cosas más pequeñas. ¿Qué cosas más pequeñas? La sensación de haber pasado 5 años junto a alguien a quien no conocía del todo. No porque no le hubiera prestado atención, sino porque me había fijado en la versión que ella presentaba y no había intentado ver qué había detrás. ¿Esto es culpa? Es una pregunta.
sobre lo que no logré ver y por qué. Marcus permaneció en silencio. Hay cosas que quienes están decididos a ocultar pueden esconder de aquellos que no sospechan, dijo finalmente. No porque quienes no ven sean ingenuos, sino porque quienes ocultan invierten en ello de maneras que quienes no sospechan no tienen motivo para vigilar. Esa observación había sido necesaria. ¿Qué era realmente la venganza? Había algo que necesitaba nombrar para mí misma, meses después de que el proceso hubiera terminado. Lo que él llamaba venganza no se trataba, en esencia, de castigar a Adriana. Se trataba de no ser una versión pasiva de una historia que sé. Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Había escrito sin mi participación durante 5 años. La ira había estado presente. Sería deshonesto decir lo contrario. Pero la ira no había sido el motor del plan. La fuerza motriz había sido algo más parecido a la negativa. La negativa a llegar a una situación completamente desastrosa sin la información necesaria. La negativa a permitir que la habilidad de Adriana para construir narrativas fuera el único elemento activo en un proceso que me afectaba tan directamente. Había sido fría y calculadora porque era la única manera que conocía de actuar para obtener resultados reales en lugar de resultados emocionales. Y todo había salido según lo planeado. Pero también existía, y la honestidad exigía que lo reconociéramos, un coste que la planificación no había eliminado. 5 años fueron 5 años. Y aunque esos 5 años se habían construido sobre algo que no era del todo cierto, en ellos había momentos reales, conexiones reales, la esencia de una vida compartida que no desapareció solo porque los cimientos se hubieran visto comprometidos. Transportar todas esas cosas había sido lo más difícil. No el proceso legal, ni la división de bienes, sino el proceso de separar lo real de lo construido y decidir qué hacer con cada parte. Cierre hoy, casi 2 años después de aquel martes de febrero en Denver. Vivo en un apartamento en Cherry Creek con miles y con una versión de mi vida que es diferente en casi todas las dimensiones externas a la que tenía antes de aquella noche. Más pequeño en algunas dimensiones. El más honesto de todos. Había empezado a salir con alguien, una ingeniera llamada Priya, que había entrado en mi círculo social de forma inesperada y que tenía esa cualidad especial de presencia que tienen algunas personas que no necesitan construir versiones de sí mismas porque la versión real es suficientemente buena. Había algo en eso que yo había aprendido a reconocer como un contraste. No porque los estuviera comparando constantemente. Pero la diferencia entre estar con alguien que muestra su verdadera personalidad y estar con alguien que muestra una versión construida tiene una sutileza que, una vez que aprendes a reconocerla, no puedes evitar notar. Una noche, Marcus me preguntó si me arrepentía de alguna parte del proceso. Lo había pensado antes de responder. No formaba parte del plan, había dicho. Pero hay algo que haría de forma diferente. ¿Qué? Ya había habido señales antes. Tenía esa sensación persistente de que algo no cuadraba del todo, pero la había descartado porque ninguna señal aislada tenía suficiente peso. Deberías haber actuado antes. No necesariamente. Pero le habría prestado más atención. Habría tratado esa sensación como información en lugar de ruido que controlar. Marcus asintió. La diferencia entre confiar y ser ingenuo, había dicho. Es una línea muy delgada. Sí, pero no invisible. Esa conversación se me quedó grabada. Hubo algo que aprendí durante todo ese proceso que no habría podido aprender de ninguna otra manera. La confianza en una relación no significa falta de atención. Se trata de una atención guiada por la buena fe, no por la sospecha, pero atención al fin y al cabo. Las sensaciones persistentes de que algo está desviado rara vez son ruido. Y la diferencia entre una buena posición y una mala posición en una situación adversa casi siempre se construye mucho antes del momento en que la situación adversa se vuelve imposible de ignorar. La venganza había sido fría y calculada. Pero lo que había producido no era satisfacción en el sentido más simple. Era una cuestión de equilibrio. La sensación de que no había sido la versión pasiva de una historia que se había escrito sin mí. Que yo hubiera participado en lo que me había afectado, con la información y la preparación necesarias.
Y lo que estaba construyendo ahora, sobre los cimientos más sólidos de lo que había aprendido, era genuinamente mío de una manera que lo anterior nunca lo había sido del todo. Miles está durmiendo a mi lado mientras escribo esto. Y hay algo en la sencillez de esa presencia, de un animal que nunca presentó una versión construida de sí mismo, que me dice que eso es exactamente lo que estoy buscando ahora. El auténtico. No se permite la construcción. No hay versión administrada. Es exactamente lo que es. Y la tranquilidad específica de saber que lo que está a tu lado es lo que parece ser.